Pues amigos, bienvenidas a este episodio número 26. Gracias a Dios estamos nuevamente por acá. Espero que ustedes también estén muy bien. Para los que la primera vez que se conectan o nos ven o nos escuchan a través de Spotify o YouTube, pues les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Ezequiel Martínez. Y pues estamos en una semana más con un nuevo episodio. Como podrán haberse dado cuenta si están viéndolo o si ustedes son ahí curiosos y vieron el título de este episodio número 26, pues podrán ver que estamos acompañados, gracias a Dios, después de 2-3 semanas de no traer invitado. Tenemos el gusto y el placer de tener a mi buen amigo, hermano en Cristo también, Pepe Martínez. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, Cheque, muchas gracias por invitarme. De verdad que es un gusto estar aquí contigo. Es un gusto estar contigo, es un honor porque aparte de ser hermanos en Cristo, amigos desde muchos años, compañeros ahí de iglesia, hermanos, y siento una alegría porque estás aventándote a hacer tu podcast. Eso es algo que te celebro bastante desde que supe que querías iniciarlo. Ha sido así como que echarte porras y dale, Cheque, ¿no? Entonces, y es como que algo que va creciendo, es esto de los podcasts, y son muy útiles y es una muy buena herramienta y te celebro que le estés dando combustible a esto. No, hombre, Pepe, gracias a ti, de verdad que creo que tú eres una de las personas que tenía esta intención de invitar desde el... No me gusta llamarle temporadas, pero pues creo que tuve ahí como un lapso de 20 capítulos donde estuve constantemente, y después de esto de las fiestas de Navidades pues tuve un paro y pues ahorita estamos como que en la segunda temporada, pero desde la primera siempre fuiste tú una de las personas que quería invitar, sobre todo porque, como bien acabas de comentar, tenemos ya mucho tiempo de conocernos, de estar en compañerismo y en la iglesia. Y sobre todo me eres de ánimo y de ejemplo también esa constancia, ¿no? Que muchas veces tenemos de compartir los domingos y demás. Y pues tú te habrás dado cuenta de este crecimiento que tuve. Pues llegué casi a los 10, 12 años más o menos. Pues ahorita, gracias a Dios, ya tengo casi 21. Entonces pues qué bueno. De verdad que me da mucho gusto que estés hoy por acá. Muchas Y gracias, pues la idea es platicar un ratito, sentirnos sí, cómodos, adelante. dialogar temas. Creo que tú traes un tema muy bueno que ya habíamos estado rebotando hace rato en la cena. Entonces, pues, si les parece bien, comenzamos con este episodio número 26. Pues estamos ya aquí en este nuevo episodio, como ya lo comentábamos, muy agradecidos y muy contentos. Y Pepe, si me haces el favor un poquito para las personas que quizás, siempre digo que los que nos escuchan son los que ya nos conocen de toda la vida, pero creo que no vale la pena, más bien pues una presentación breve de quién es Alberto Martínez, Pepe Martínez. Gracias, ¿Sí? Cheque. Pues quizá a veces piensa uno que no tiene mucho que decir acerca de sí mismo. Pero gracias a Dios, pues soy una persona casada. Estoy casado, para los que no me conocen. Mi esposa y mi esposa Perla y mi hijo Elian están ahorita en casa. Y yo tengo... ¿Cuántos años tengo? 35 más o menos. Y me dedico a los servicios de salud. Soy dentista de profesión. Y también pues ahí realizamos varias cosas en cuestiones laborales. También me invitaron hace varios años a un proyecto de una agencia inmobiliaria en el grupo Neorama. Ahorita se llama Neorama, antes tenía otro nombre. Y ahí vamos también en este negocio. Me gusta mucho las ventas, y ahí vendemos unas cuantas cosillas más por internet y productos. Entonces ahí varias cosas estamos, pero sobre todo también trabajo en Secretaría de Salud en las mañanas, y en un área que se llama promoción de la salud. Esa también es una profesión que ahorita pues está de mucha necesidad, ¿no? El estar apoyando al personal de salud, médicos y enfermeras en esta situación de contingencia de salud que tenemos.
Y pues ahí llevo ya un buen rato también, unos 10 años trabajando en promoción de la salud. Y pues con mucho gusto de aportar y servir con lo que el Señor nos da a nuestra comunidad, ¿no? Es parte de lo que tengo en mente cuando voy a trabajar, en contacto con la gente, pacientes, y clientes y todo. Entonces es experimentar lo que tenemos en nuestra familia, en experiencia con el Señor, y darlo a otros, ¿no? Ese es el deseo. Sí, esa última que dices de promotor de la salud fue, pues siempre relaciono Pepe Martínez con dentista, ¿verdad? Pero sí, ¿hace cuánto fue eso lo de promoción de la salud que entraste en las mañanas vas, ¿verdad? Sí. Al centro de salud, ¿qué es lo que hacen más o menos? ¿Qué han estado haciendo? Que me platicas ahorita que Sí. apoyarlos y demás, cómo han vivido esta etapa de la pandemia y Sí. todo eso. Fíjate que en el área de promoción de la salud es una rama de la Secretaría de Salud aquí en Nuevo León, y en casi todos los sistemas de salud existe este puesto o esta función. Y de hecho algunos médicos, vamos a decir, son los que dan la cara en los medios en algunas ocasiones. Por ejemplo, el doctor Gatel es el director de promoción de la salud, ¿no? De México. Y es como una rama paramédica, le llaman. Es una rama paramédica en la que estamos apoyando a los médicos en esa labor de educación para la salud en la comunidad. Apoyando enfermeros, apoyando, abriendo casas, comunicando acerca de los programas de la Secretaría de Salud, y ahí es parte de, vamos a decir, mientras todavía no se libera una vacante de dental en Secretaría de Salud, que es un puesto también muy demandado, muy solicitado dentro de los empleados, pues a veces pueden pasar varios años en los que yo pase a escalafonar hacia ese lugar. Entonces estamos ahí con mucho gusto, con el paso de los años le hemos agarrado mucho gusto a eso y pasión a la promoción de la salud. Es una función muy noble de los servicios de salud aquí en Nuevo León, y estamos para servir ahí. Entonces sí ha sido una experiencia pesada, sí ha sido pesado. En promoción de la salud nos dedicamos ahorita a dirigir pues todo lo que tiene que ver con filtros, todo lo que tiene que ver con ayudar a los compañeros médicos a vamos a decir quién pasa y quién no al centro de salud, cuáles son los síntomas que tiene, ¿no? Y en vez de que se vaya y se exponga dentro de un centro de salud, pues lo atendemos desde afuera, Okay. le tomamos temperatura y estamos ahí con los filtros y lo atendemos desde afuera, y si es necesario que pase, como consultas que lo ameritan, hay algunas restricciones que a lo largo de la pandemia se han abierto y otras que se han cerrado, control de niño sano, pacientes hipertensos, diabéticos, se prefiere que no se expongan en un centro de salud, entonces los atendemos de afuera. Pacientes respiratorios, por ejemplo, se atienden en una zona especial en cada centro de salud, y pues nosotros nos encargamos de hacerle el triage, ¿no? Desde cuándo ha tenido síntomas, desde cuándo ha estado con dificultad respiratoria, temperatura, y estos pacientes se atienden aparte. El médico encargado de atender pacientes respiratorios igual, todos traemos la protección y estamos con las medidas de protección de caretas y cubrebocas especiales y batas y todo. Entonces pues cada mañana a armarnos de esto, ¿no? A ponérnoslos y estar con el pendiente de ayudar a la población a que tampoco nos paniquemos, ¿verdad? O sea, nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo de que estamos dispuestos a servirles a pesar de la contingencia, ¿no? Son como esos superhéroes, ¿no? De que nos enfermamos y los vamos y los buscamos como para que nos atiendan y nos digan qué es lo que nos pasa, o que nos ayuden mínimo a sentirnos mejor. Y honestamente, no sé cómo lo has vivido tú desde el lado personal, qué tanto te ha afectado a ti estar expuesto en el sentido pues mental y psicológico hasta cierto punto. ¿Han tenido casos de coronavirus ahí que quizás te enteras que hubo alguna compañera o algún paciente que ustedes estaban atendiendo
y quizás regresar a tu casa con ese temor de que, híjoles, estuve expuesto hasta cierto punto por el COVID. ¿Cómo lo has vivido tú eso? Y también pues la familia, porque pues al final de cuentas Claro. viven juntos. Sí, es una pregunta muy interesante, Cheque. De verdad que a lo largo de esta contingencia, desde marzo del 2020 aprox, sí empezábamos incluso a angustiarnos mucho, ¿no? Y como personal de salud, a tener, como que a iniciar de lleno en todo esto, ¿no? Y quizá en algún momento sí llegué a desesperarme, sí llegué a estar, muy enfrascado en el punto de que tengo que no tocar a la familia, no visitar a gente, no estar cerca de nadie, y luego empieza uno a agarrar la onda, empieza uno a decir, a ver, detente, vamos a hacer estas cosas bien y tranquilos, especialmente confiando en el Señor, en que les decía a varios compañeros creyentes, tenemos un grupito ahí de hermanos en Cristo médicos, que nos conocemos desde que estábamos estudiantes, hacíamos células ahí en medicina, en la facultad de medicina, en odonto, en psicología, ya ves que es Todo el área campus, médica. Entonces, ahorita tenemos un grupo y les decía, oigan chavos, cuando empezaba la pandemia, pues a lo mejor como Esther, ¿no? Estamos, quién sabe si para esta hora hemos llegado a ser lo que somos ahorita en nuestra área médica, ¿no? Y hay que echarle ganas. Entonces, pues vas aprendiendo y vas adaptándote a la prevención más fuerte que antes. Uno como dentista desde la facultad nos enseñaron a cómo protegernos de enfermedades infecciosas y que cada paciente lo tenemos que tratar como un paciente enfermo, o un paciente que puede contagiarnos de algo, y aunque no lo conozcamos, aunque no sepamos toda la información de él, y siempre hay que estar bien cubiertos. Pero ahora con la contingencia sanitaria, pues ha sido reforzar esas medidas, ¿no? Y sí, a la familia sí, también hemos tenido que, vamos a decir, mentalizarnos y recordar las promesas del Señor, ahora sí que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ¿no? Ser sobrios, porque no podemos dejarnos llevar, es lo que le decía a mi esposa, no podemos dejarnos llevar por el pánico general o la angustia que los medios que de alguna manera llegan a generar. Entonces sí ha sido difícil, pues uno llega a la casa, en el centro de salud sí ha habido, cada semana yo creo que hay un promedio, desde que inició la pandemia algunos índices suben y bajan, pacientes llegan respiratorios, con síntomas respiratorios, yo creo que fácil 10 al día que son sospechosos, ¿no? Claro. Dentro de la definición sospechosa. Y sí resulta que muchos de ellos sí llegan a tener la confirmación del COVID. Algunos salen adelante, otros no hemos sabido, no nos dicen por vamos a decir, discreción profesional, no se nos pasa la información de quién sí, quién no, pero sí ha sido movimientos importantes con la esperanza de que podamos avanzar en la prevención. Y pues gracias a Dios, en lo que va de la pandemia, nos alentamos ahí los compañeros del centro de salud, porque solamente tres personas a lo largo del año hemos sabido que han sido confirmados, dentro de los compañeros que están ahí. Entonces nos decimos, es que tenemos que seguir cuidándonos nosotros como compañeros que vivimos ahí en el centro de salud, y ayudarles a la gente también a que sepan que sí se puede, ¿no? Damos gracias a Dios por eso. A veces incluso también ha habido oportunidad de iniciar las jornadas orando y guiando ahí en oración a los compañeros, y animándonos, ¿no? Animándonos a perseverar en el servir a la comunidad. Sí, y sobre todo uno como creyente se van ligando todas las cosas personales que vamos viviendo, sobre todo porque ese es en el ámbito laboral, ¿no? Pero también existe ese ámbito espiritual, y pues tristemente también pues pegó a todo el mundo esta situación, y hasta cierto punto también pues afectó a la iglesia, ¿no? Y esa era como que también nuestra fuerza y nuestra base, como lo comentábamos en la comida, el sueño
descansar, como que te regenera un poco. Y yo creo que el llegar, aunque no nos diéramos muchas veces cuenta, los domingos a la reunión, estar con Dios, estar con los hermanos, pues nos animaba a comenzar una nueva semana. Pero ahora, como la pandemia también nos vino a cerrar todas esas posibilidades de juntarnos y de tener contacto, creo que también hasta cierto punto nos afecta, ¿no? Esa pues poca convivencia que es el tener con los hermanos, y sobre todo, como dice el Salmo, que nos vamos animando los unos a otros a la hora de estar reunidos. ¿Cómo viviste ese proceso que quizás tenían ahí batallando, luchas internas como familia, pero de dónde agarrar esas fuerzas y esas ganas para poder seguir adelante? No sé si te llegó a pasar eso. Sí, definitivamente, Cheque. Yo creo que empiezas a reexaminar tus prioridades y empiezas a revalorar las cosas que dabas por hecho, ¿no? También el estar en comunión con los hermanos, el estar acostumbrado de alguna manera a una rutina y luego que se mueva, o vaya, tengas que modificarlo por circunstancias fuera de nuestro control, llega uno a decir, ¿quién soy, no? ¿Quién soy si no tengo esto? ¿Quién soy si no está? Y llegas a la conclusión de ver hasta dónde llegan tus convicciones, por la iglesia, por el amor al Señor, y decir, voy a perseverar, yéndome por las circunstancias, dejándome llevar por las circunstancias, o voy a pararme en la roca que es Cristo, ¿no? Firme. Y, y ir reexaminando y retomando estas verdades de decir, es que lo que más le importa al Señor es la iglesia, en relación a las necesidades que tiene, y si por alguna razón o incluso por decisión de algunas otras personas no podemos ver a los hermanos, por ejemplo los hermanos vulnerables que están en su casa y que voluntariamente deciden pues no vamos a reunirnos, pues se respeta y se busca la manera de atenderlos, ¿no? Ayudarles se busca la también. manera de ayudarles, independientemente de las circunstancias, porque eso es lo que el Señor desea, que perseveremos en transmitir la palabra de Dios, en amarnos unos a otros, en manifestar ese amor que muchas veces te das cuenta incluso por este tipo de contingencias de que ha servido a, a impulsar ese amor verdadero, de decir, si no es ahora, ¿cuándo? Claro. O sea, si no es ahora en donde estás en una angustia, donde hay diferentes circunstancias que afectan a cada persona, pues si no aprendes a servir al Señor ahorita, entonces ¿cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y eso a mí me ha impulsado a decir, bueno, vamos a darle, o sea, vamos a darle, vamos a buscar la manera y no quedarnos sentados y tampoco quedarnos en casa, ahora sí que yendo en contra De de lo que nos todo eso. piden, sí. Pero si voy a hacer algo, pues hay que hacerlo con prevención, ¿no? También buscar ese equilibrio de hacer las cosas en la medida de lo posible. Y esa es una cosa que a mí me ha ayudado a experimentar, de perseverar en el Señor, confiando en su palabra, en sus promesas, a la vez que también buscamos prevenir, contagiar a alguien, ¿no? Contagiar a alguien y ha ayudado mucho, usar barreras, incluso cuando vamos a alguna reunión mínima de personas, que esa es una de las cosas que ha pasado en la modificación de la iglesia, vamos nada más 10 personas, 15 personas y los espacios, ¿no? Y las barreras, el cubrebocas y a veces hasta nos ven raro, pero estamos ahí como quiera. Y, y así me ha ayudado, de alguna manera hemos estado buscando perseverar a pesar de las circunstancias, algo que ha estado muy frecuentemente en mi mente. Y, y no creas, también pues hemos perdido familiares, hemos pasado a lo largo de este año, incluso en mi familia, gracias a Dios no, mi esposa y mi hijo y yo no hemos tenido COVID, gracias a Dios, pero sí hemos sufrido otras cosas, perdimos un bebé el año pasado, y dentro de toda esta contingencia, el Señor estuvo con nosotros a pesar de todo.
también un tío mío falleció, recientemente la partida de mi abuela, cosas que Dios permite en algunas ocasiones para precisamente manifestarse en nosotros, ¿no? Sí, y lo platicábamos y es algo que he estado yo meditando últimamente aquí en los podcasts, que es sobre Primera de Pedro, cómo pues sabemos esa situación que los hermanos vivían en aquellos inicios de la iglesia, la persecución y cómo muchas veces toda esta presión, pues yo creo que somos humanos y al final de cuentas nos desanimamos, sentimos que ya no hay salida, sentimos que ya no hay salida o intentamos buscar también una respuesta o ayuda en otras cosas. Y algo que Pedro les animaba mucho era eso, ¿no? El capítulo 1 habla mucho sobre eso, que es recordar realmente pues les dice todas las personas que pasaron antes de ustedes intentando llevar este mensaje y preservarlo hasta hoy día, cómo se van a desanimar, ¿no? Y muchas otras cosas más, también el precio por el cual somos rescatados, que dice que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que son cosas que necesitamos, ¿no? Estarnos recordando constantemente. Sí. Y como dice, ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento y tener esa esperanza, pues cuando el Señor sea manifestado. Sí. Entonces, justamente platicábamos un poquito acerca de eso, que tú podías compartirnos acerca de pues cómo incluso en las dificultades, en los momentos difíciles podemos encontrar ayuda en el Señor y sobre todo encontrarle un propósito bueno, porque muchas veces cuando caemos en enfermedades siempre buscamos el lado negativo, ¿no? Que culpar a Dios, intentar siempre verle el lado malo la mayoría de veces, pero sabemos como creyentes que pues todo obra primeramente para bien y sobre todo que todo tiene un propósito, aunque muchas veces no lo veamos. Recuerdo que, y ya lo comentaba en otro podcast, es la historia de Moisés, que muchas veces pues él fue criado en Egipto para después que se fuera y estuviera en el desierto y durante 40 años pastoreando ovejas, y muchas veces en ese momento pues, quizás Moisés se preguntaba, oye, porque estoy aquí 40 años, o sea, ¿qué va a hacer de mí? Hasta que vino el Señor, se le manifestó Dios con un propósito, ahora sí, como que preparando esos 40 años por otra situación que venía, que ahora no iban a nacer animales, sino más bien el pueblo de Israel que los iba a estar cuidando. Entonces creo que muchas veces fallamos ahí a la hora de... Y fallamos, lo digo como si fuera problema o error nuestro, que sí, probablemente sí puede ser. Pero creo que ahí es donde debemos de confiar en el Señor y poner nuestros ojos en Él y decir, Señor, si no nos estás mostrando nada ahorita, no vemos claro el futuro, ayúdame a tener paz para la situación que venga. Y es algo que tú nos querías compartir, Pepe, no sé si tengas algo preparado. Fíjate que una de las cosas que me animó precisamente, o me ha animado en momentos así de dificultad, es siempre la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vemos a Jesús como alguien, o más bien la gente lo puede llegar a ver como un personaje muy, muy importante y alguien que sufrió y que hasta la muerte, ¿no? Por sus convicciones o por algo. La gente lo pudiera ver así. Pero como cristianos vamos conociendo más a Cristo hasta un punto cada vez más cercano. Y yo creo que eso es lo que Dios busca de sus discípulos, de los que han tomado una decisión en base al poder de Dios, a la obra y al amor de Dios que ha obrado en nuestros corazones. Llegar a un punto de decir, estoy contigo para siempre, Señor, y quiero ahora vivir contigo y vivir a través de lo que tú dices. Y esta porción que quería compartir o que me ha animado está en Isaías capítulo 53. Uh-huh. Isaías capítulo 53 está pues en un contexto muy, muy importante para el libro de Isaías, ¿no? Y conocemos mucho este capítulo, pero hay una porción en particular
que dice, versículos 3, Isaías 53:3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice este pasaje habla del Señor Jesús, y hace años estaba yo en esa situación, como que parte de esas experiencias que mencionas, que Dios te va preparando para vivir la siguiente, ¿no? Porque hasta que venga el Señor Jesús, estas situaciones van a continuar, o sea, van a seguir. El hombre dice en el libro de Job, expresando acerca del dolor, dice que el hombre ha nacido como las chispas del fuego, ¿no? Como las chispas que vuelan y salen del fuego. Así el hombre nace para la aflicción. Y como seres humanos, por causa del pecado, a lo largo de la humanidad, entendemos eso. La vida es sufrida, o sea, la vida no es fácil. Y Dios quiere que nosotros vengamos a Él a través de estos sufrimientos. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Estas dos frases, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y se pregunta uno ¿por qué Dios permite estas cosas? Yo me preguntaba en ese sufrimiento, estaba yo soltero y me acuerdo que en mi angustia venía el Señor en una situación familiar y le preguntaba: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué no me avisaste, no? ¿Por qué no me avisaste que esto iba a pasar? Y se pregunta uno muchas cosas. Y el Señor manda este pasaje a mi alma, para decirme: mira, Dios permitió que su hijo fuera un varón de dolores, claro, experimentado en quebranto. Y me llamó mucho la atención en ese momento que fuera en plural, circunstancias, muchas circunstancias, no era una sola. Como a veces, como dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Que Jesús padeció una sola vez. Y yo, pero si pasó una sola vez, si padeció una sola vez, ¿por qué habla de dolores? ¿Y por qué habla de experimentado en quebranto, ¿no? En quebranto. Porque el Señor Jesús vivió sufrimientos toda su vida. Desde que nació, desde que vivió, como aquí lo expresa el pasaje, ¿no? Desechado de los hombres, entre los hombres. Desde que inició su servicio, en su niñez, Él fue despreciado y menospreciado. Pero hubo una experiencia que el Señor tuvo en cuanto al dolor, en cuanto al sufrimiento. Sufrió también muerte de un amigo, ¿no? Hasta el punto en el que Él lloró. Y no fue cualquier cosa, que Dios mismo haya experimentado ese dolor de una partida de un amigo suyo, implica que hay una experiencia en el dolor y una reacción subsecuente de parte de alguien, ¿no? En este caso el Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús en esos momentos? ¿Qué hacía el Señor Jesús? No amenazaba, no injuriaba, como lo dice también en Primera de Pedro, ¿no? Entonces el Señor usa esa porción y de alguna manera, vamos a decir, que me advierte en ese tiempo de decir: no van a ser las únicas, esto no va a ser lo único. Años después vienen otras circunstancias que, si no hubiera entendido que Dios quería que nosotros también fuéramos como su hijo, experimentados en quebrantos, como Él, no hubiera pasado esa otra prueba, por así decirlo. Claro. No hubiera perseverado en medio de las dificultades. Una y otra vez el Señor ha traído este pasaje para decir: también quiero que seas como mi hijo en esto, quiero que seas como mi hijo experimentado en quebrantos. Pensamos siempre que pues Dios quiere que seamos a la imagen de Cristo, ¿no? Como dice Romanos capítulo 8, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. El ser hechos a la imagen de Cristo. Y decimos: bueno, si Cristo quiere que yo sea manso y humilde de corazón, Él también lo dice, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde. Dios quiere que amemos como Él amó. Dios quiere que
seamos misericordiosos como su Hijo Jesucristo y que seamos sabios y entendidos, ¿no? Y definitivamente ese es el deseo de Dios. Y yo estaba tomando de lado eso, pero también quiere que seamos experimentados en quebrantos. ¿Por qué? Porque el efecto del dolor del Señor Jesús en la cruz, el efecto tuvo repercusiones eternas. El beneficio de su padecimiento por nosotros, la respuesta que Él tuvo a pesar del dolor, a pesar de la dificultad que Él vivió, nos dio vida eterna a nosotros. Sí, nos dio vida eterna. Y esa experiencia en quebranto, esa experiencia de vivir en carne propia, también transforma nuestro entendimiento, porque podemos conocer muchas cosas de la Escritura, y eso es una de las cosas que en medio del dolor entiendes. Puedes saber muchas cosas de la Biblia, puedes haber memorizado muchos pasajes, pero es ahí, en esos momentos de dolor, donde dices, esto que leí, esto que estudié es mío. ¿Sí? Esto que leí, esto que aprendí, que lo tenía en la teoría, que lo tenía en el conocimiento, lo vives, lo experimentas. No hay otro momento más eficaz para Dios que un pasaje se te clave en la vida. Si no es en el dolor. Y a veces tiene que pasar así. No porque Dios sea un Dios malo, no porque Dios sea un Dios mezquino que le gusta ver sufrir a la gente. Al contrario, Él sabe aprovechar las circunstancias que no tenemos control para enseñarnos los tesoros de Dios. Y eso yo creo que es invaluable. Yo no volteo para atrás y digo, Señor, gracias porque ahí estuviste. O sea, gracias porque tú pasaste tu mano sobre mi hombro, ¿no? Porque tú me sostuviste en medio de la prueba. Eso es una de las cosas que la misma Escritura lo testifica, ¿no? Me acuerdo mucho de los profetas también, Isaías, Ezequiel, dan el mensaje de Dios y dicen, ustedes van a conocerme a mí, porque yo voy a permitir esto en sus vidas. Van a saber quién soy yo, dice el Señor. Y te quedas pensando y ves para atrás en la vida y dices, si no hubiera sido esta circunstancia donde Dios imprimió su palabra en mi corazón, quizá no lo hubiera entendido de la manera que lo entendí. Entonces, esas cosas empieza uno vez tras vez, a veces por errores propios, a veces por circunstancias fuera de nuestro control, pero que Dios las controla. Decimos, Dios está en control, definitivamente. En estas circunstancias pudieran ser peor de lo que imaginaríamos, pero el Señor no nos da más de lo que podemos soportar. Él está ahí. Entonces podemos, vez tras vez, experimentar y empezar a apreciar el dolor de una manera que puede sonar raro, pero decir, lo aprecio como un tesoro. O sea, lo aprecio porque ahí fue donde el Señor se manifestó conmigo, ¿no? Y es de esas circunstancias en la Biblia donde salen los nombres de Dios, ¿no? El Señor proveerá, ¿no? Jehová Jireh, Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, porque en esas circunstancias es donde el Señor se manifestó de esa forma a uno. Entonces, y básicamente es esa la exhortación que quería compartir, o que podemos seguir platicando, no sé, buscar la manera de aprovechar en la confianza y en la esperanza en la palabra del Señor, de que Él va a estar ahí como ha prometido. Hace poco, el año pasado, estuvimos en casa también con una aflicción de despedir a nuestro segundo bebé que ha partido a la presencia del Señor. Está Elian, él es el mayor, y luego tuvimos un bebé que no nació, y después el año pasado otro, y es en medio de el Señor lo permitió de una manera muy especial esta ocasión, en la que
vuelve a traer este tipo de pasajes, experimentados en quebrantos, pero los afina. El Señor los afina y en nuestra alma. Y en esta ocasión el Señor nos consolaba por medio de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 tiene la historia de la resurrección de Lázaro, ¿no? Pero no es algo esperado, porque a lo largo del capítulo te topas con cosas, detalles de Jesús que hizo que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué él supo de la noticia y se esperó más días para ir? Claro. Se esperó 4 días para ir, ¿no? Y cuando llega, pues hasta las hermanas de Lázaro le reprochaban al Señor Jesús en su humanidad de ellas, en su tristeza. Si hubieras estado aquí, mi hermano quizás no hubiera habría muerto, pasado, ¿verdad? No hubiera, y pensamos eso, a veces oramos al Señor y orábamos, Señor, haz tu voluntad con este bebé, y llega uno a percibir que el Señor llega tarde. Llega uno a percibir que el Señor llega tarde, pero luego te das cuenta que no llega tarde, o cuando Él llega justo en el momento que se necesita, llega justo en el momento en el que sabe que quizá nuestro corazón ya está listo para estar con nosotros. Él siempre está ahí, Él ha prometido. Y esta práctica, estaba leyendo, es una práctica judía que le llaman el Shiva. El Shiva era algo que, no sé si todavía lo practican, la verdad, no lo he estudiado tanto, pero sucede que en los días de luto las personas tenían que estar con el enlutado, la persona que había perdido a un ser querido. El primer día, los que estaban más cerca, porque tú sabes que antiguamente no había aviones y transportes, ¿verdad? Y los familiares vivían en el otro continente, y para que llegaran los familiares con el enlutado se podían pasar varios días, ¿no? No llegaban al mismo día. Entonces los primeros que atendían al enlutado eran los vecinos. Entonces el primer día los vecinos iban y estaban con él y le ayudaban. El segundo día, pues ya conforme iban llegando los familiares, pues podían ser los no sé, los primos o los abuelos que estuvieran más cerca, venían con él. El tercer día, otros familiares todavía más cercanos. Y el cuarto día es probable que el Señor Jesús haya venido en el cuarto día, porque era el día específico para los hermanos. Era el día específico en el que los hermanos visitaban al enlutado. Algunos dicen que es el cuarto o el quinto día, pero eran otros familiares más cercanos. Entonces, para el judío ese tipo de prácticas son muy importantes, ¿no? Y se consideran, pero me llamó mucho la atención eso, que el Señor Jesús llegó en el momento en el que se reconocía, quizá en ese tiempo y hasta ahora quizá, que era una persona íntima para él, era una persona íntima de la familia. El significado que es. Exactamente, el significado del día en el que había llegado el Señor al funeral, ¿no? Sí. Y luego aparte, él llega y está en silencio. Era otra cosa que sucedía en ese tipo de prácticas judías, que llegabas y no venías a darle palabras al enlutado. ¿Te acuerdas de Job? De los amigos estuvieron 7 días sin hablarle, 7 días sin decirle palabra alguna porque lo veían triste, y el primero que habló, empezó otra conversación. En el caso del Señor Jesús, él dejó que ellas hablaran, ¿sí? Él no vino primero a decir, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Ellas dijeron algo primero. El Señor Jesús esperó que ellas hablaran y expresaran lo que tuvieran. Esa era parte de esa práctica. Venir a esperar a que derrames tu corazón, que el enlutado derrame su corazón y lo escuche uno, ¿no? Y sobre esa conversación que ellas iniciaron, el Señor Jesús les da su tesoro, ¿no? Les dice, tu hermano resucitará. Sí, Señor, pues en el día postrero, ¿no? Sabemos que resucitará en el día postrero. Pues no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo sé que si tú pides algo a tu Padre, Él lo va a hacer, dice una de ellas.
Y luego él se acercó a la tumba y fue donde lloró, el Señor Jesús lloró. Y esa es una de las escenas que te rompen el entendimiento, las emociones, el ver al creador del universo conmovido por la muerte de alguien, ¿no? Y hasta las personas judías que no creían en él en ese momento dijeron, mira cómo le amaban, mira cómo le amaba. Todo ese cuadro de esas expresiones que el Señor Jesús hizo sientan una base de permanencia, sientan una expresión de lo que promete el Señor en toda su palabra. Yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar con ustedes, y más en el dolor. El Señor Jesús dijo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces era parte de esa expresión de la promesa eterna de Dios. Si tú estás conmigo, yo voy a estar contigo. Y cuando estás en medio del dolor, necesitas reconocer que ahí está el Señor. Porque a veces te enfrascas mucho o nos enfrascamos mucho en el dolor, en la tristeza y qué voy a hacer, que nos distraemos de la presencia de Dios en medio del dolor. La presencia de Dios en medio del dolor es especial de una manera que no se puede describir. Y yo creo que Juan capítulo 11 tiene esas referencias, vamos a decirle, empatía que el Señor Jesús tiene con las hermanas y esa identidad que él maneja con la familia. Él era muy amigo de ellas, ¿no? Eran sus amigos quizá más cercanos después de los discípulos, donde él iba y se hospedaba con ellas. Ahí en casa de ellas dio muchas de sus enseñanzas, y esa intimidad que se refleja en el capítulo, esa es la intimidad que el Señor Jesús quiere con nosotros en medio del dolor. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor permite eso. Después de eso sucedió lo que sucedió. La gloria de Dios se manifestó en la vida de Lázaro. La gloria de Dios se manifestó en Marta y María, ¿no? Lo que Él les había prometido. Y sucede lo mismo con nosotros. El apóstol Pablo fue otra persona que sufrió. El Señor Jesús, desde que lo llamó, le dijo, le voy a enseñar cómo es necesario padecer por mi nombre. Fue una de las palabras que le dijo a Pablo. Y tenemos a Pablo exhortando a la iglesia vez tras vez, diciendo, es necesario que después de muchas tribulaciones pasemos al reino de Dios, porque es en medio de la tribulación y la reacción correcta de los discípulos de Cristo la que Dios usa a través de nosotros para glorificarse a sí mismo, para decir, los suyos, vamos a decir que literalmente es como el Nuevo Testamento lo explica. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es sus manos, Él es sus pies, es su voz, su lengua. El Señor Jesús se expresa a través de nosotros a la humanidad, a través de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo fue uno de los que dijo, ahí en 2 Corintios capítulo 1, me parece, dijo, con la consolación con que hemos sido consolados, el Señor nos permite consolar a otros. Es esa, si quieres, no lo voy a leer porque no lo recuerdo ahorita en este momento. 2 Corintios, aquí está, versículo 2 Corintios 1:6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y sí, es el versículo 3 y 4, dice, el cual nos consuela en toda tribulación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Ese es el versículo 4, si es que andaba muy adelante acá.
en el cual somos consolados por Dios, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Y ese es el impacto que creo el Señor quiere desarrollar en nosotros. Es el impacto de la riqueza en el dolor, es el impacto de las lecciones del dolor, le llamo yo. Las lecciones del dolor son esos tesoros que Dios nos permite experimentar, ahora sí como en nuestro Señor Jesucristo experimentado en quebranto, ¿no? Y ser como Él también en eso, ser como Él en el sufrimiento, que a pesar del sufrimiento aprendamos a obedecer, que a pesar del sufrimiento y el dolor o de la angustia, perseveremos en la esperanza, que a pesar de la tribulación tengamos paciencia, ¿no? A pesar de como dice, la tribulación produce paciencia, ¿no? Es esa riqueza. Y luego yo creo que una de las más importantes es experimentar el gozo. El gozo del Señor no se experimenta más bellamente si no es en medio del dolor. Y son esos tesoros que el Señor quiere desarrollar en nosotros, a pesar de cualquier circunstancia, sea una circunstancia que nosotros hayamos provocado. Es como alguien dice, el Señor aprovecha nuestros errores para corregirnos, aprovecha nuestros errores para transformarlos en bendición, ¿no? O sea, una circunstancia fuera de nuestro control que nosotros no provocamos, ¿verdad? Tener la esperanza de que ahí va a estar el Señor con nosotros presente, y su presencia es suficiente, ¿verdad? Nos va a dar el entendimiento, el estar ahora sí que sobrios. Es una palabra que también se ha afinado en mi mente, porque las personas creen que esa palabra en la Biblia sí se refiere muchas veces a ser sobrios por no beber vino y cosas así alucinantes, ¿no? Pero a veces también los sentimientos nos pueden jugar ahí una situación de embriaguez. Estamos tan tristes que no queremos decidir nada, que no queremos hacer nada, pero dice Pedro precisamente: sed sobrios y velad en oración. Y ser sobrios, y el Señor Jesús también lo dijo, ¿no? Es esa entereza de sentimientos, de decir, de pensar con las convicciones y no con las emociones, ¿verdad? Claro. Entonces es esa decisión diaria que nosotros crecemos en entendimiento, crecemos en fe en el Señor, en fortaleza, a pesar de las circunstancias, ¿no? Y entonces son varias lecciones, y quizá podemos seguir platicando después de más detalles, pero sí quería platicar contigo eso, porque sé que tu auditorio no está exento de estas circunstancias, ¿verdad? Todos estamos viviendo en momentos difíciles en nuestra comunidad, en nuestra familia, y quería recordarles eso, quería recordarles que el Señor está dispuesto a trabajar en nosotros con tanto amor, con tanta paciencia, y al mismo tiempo con tanta cercanía, que eso es una de las cosas también muy importantes. La intimidad que se desarrolla en el dolor con el Señor no se va de ahí nunca. O sea, te identificas más con Cristo cuando padeces con Él, cuando Él padece contigo, ¿no? Y se duele el Señor con nosotros. A veces pensamos que Dios no se duele con nosotros, pero Jesús lloró, se dolió con ellas ahí, y después Él se glorificó a través de ese dolor, ¿no? Sí, gracias, Pepe, de verdad, por compartir esto. Creo que debemos de estar pensando, y se me venía a la mente ahorita eso de cómo muchas veces ligamos los sufrimientos o los momentos difíciles fuera de Dios, ¿no? O sea, como que Dios nos abandona, Dios nos aleja, pero creo que todos deberíamos de tener presente que esta vida tomados de la mano de Cristo no va a ser fácil, obviamente. Va a haber siempre baches, va a haber subidas, va a haber bajadas, pero recordar, y pienso en eso de que si no sufriste, creo que algo anda mal, más bien, como que es un sello de decir, híjoles, ya ves que
esto es lo que está preparado para los hijos de Dios, y sobre todo ayudarnos y entender eso que comentas, como que ligarlo a los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, que no se nos olvide que pues el Señor Jesucristo padeció en la cruz. Toda la ira del Señor fue puesta sobre Él para que nosotros pues al final de cuentas padezcamos cosas, pero yo creo que nada de este dolor que muchas veces pasamos aquí se compara a lo que pudiera ser el lago de fuego, lo que va a ser pues estar realmente separados y alejados de Dios. Creo que es algo muy muy bueno a tomar en cuenta, que como sobre todo lo que dices, que yo creo que en cualquier edad, quizás cuando ya empiezas a estar chavo como mi edad, quizás tu edad y la de los más mayores, como que cada uno tiene su etapa, ¿no? De sufrimiento. Quizás nosotros en la juventud sí, tenemos vivencias de escuela, trabajo y sentimos ese abandono de parte de Dios, ¿no? Que pues obviamente es erróneo, y quizás en la adultez sentimos otro tipo y vamos experimentando, pero enfocado en esto que decías, que nuestro auditorio es un poco más, quizás es joven, está abierto este contenido para quien sea, pero también para ir cerrando, ¿qué aconsejas, Pepe? Tú que también ya estuviste pues en chavo y tuviste, como mencionaba, distintos tipos de sufrimiento, ¿qué recomiendas? ¿O ves al pasado y dices, híjoles, hubiera hecho esto o me hubiera agarrado más del Señor en esta área? ¿Qué aconsejas? Gracias, Chique. Fíjate que una de las cosas es que ahora recuerdo es cuando uno está recién conociendo al Señor en la juventud. Yo vine al Señor teniendo 16 años. El Señor me salvó a esa edad. Quería conocer más y saber y crecer en qué dice la Biblia, qué significa y esto. Una de las cosas que sí recomiendo bastante es buscar desde el principio, aprender a andar en el primer amor siempre, ¿no? Significa, para mí andar en el primer amor es estar con el Señor, buscándolo, orando, cerca de Él, y aunque al principio pudiera parecerte muy teórico, muy, me enseñan, aprendo, me disipulan, lo guardo. Mientras más tengas eso en tu corazón y en tu mente de la palabra del Señor desde la juventud, esas son las cosas que el Señor trae en los momentos claves, en los momentos como estamos hablando hoy, en el momento del dolor. Ahí Él trae su palabra, la que memorizaste hace años, ¿no? El domingo en la iglesia, ¿verdad? La que estudiaste en un tema que decías, ¿qué significa la apostasía, no? Eso para mí fue una palabra que me generaba mucha curiosidad en aquel entonces, y me puse a estudiar y nadie me lo había pedido, pero dije, pues voy a estudiar qué es apostasía. Y la apostasía es precisamente dejar de creer algo que antes profesabas, ¿no? Y a veces viene en medio del sufrimiento esa palabra, vas a decidir apostatar de la fe en medio de este sufrimiento, y es donde el Señor ancla, ¿no? Es donde dice, no, dice Hebreos capítulo 10, el que retrocediere no agradará a mi alma. Dice ahí Hebreos capítulo 10, el justo vivirá por fe, dice, y si retrocediere no agradará a mi alma, ¿no? Y esos eran unos de los versículos que yo memoricé a mis 17 años, te estoy diciendo. Entonces, a lo largo de estos años ha venido a la mente y llegan esos momentos de decir, no, yo no voy a apostatar, yo voy a permanecer fiel a pesar de todo, porque el Señor está conmigo. Entonces, eso es una recomendación, el perseverar en estudiar, en conocer, en profundizar en la escritura. Estudia palabras, porque cuando menos lo esperes, ese pasaje va a hacer clic. Ese pasaje lo va a traer el Señor para que lo experimentes, para que de verdad, ok, ya lo entendiste, ya supiste. Ya tuviste suficiente teoría, ¿verdad? Exactamente. Ahora viene la práctica. Exacto, aquí, bueno, vamos a verlo, ¿no? Y me ha pasado, una de las cosas que me detuvieron en el podcast, tú sabes que tengo ahí mi podcast en la página para compartir,
fue precisamente en ese momento en el que pasamos por ese dolor. Entonces iba primer capítulo de Pedro, segundo capítulo y pues tratando de expresar las convicciones en medio del sufrimiento de la carta de primera de Pedro. Y fue así como que el Señor dijo, ok, me da mucho gusto que lo estés estudiando, que lo estés estudiando, que lo estés compartiendo. Él te va. Vamos a ver. Y el Señor me dijo, ok, qué bueno que lo estudiaste, qué bueno que lo vimos juntos para que te sostuviera, ¿no? Y así fue. O sea, esos 2-3 capítulos del podcast que estuve estudiando personalmente fueron los que el Señor trajo a mi mente para ayudar a mi esposa, para ayudar a la familia, y perseverar en la fe, ¿no? Entonces eso es yo creo que una de las más básicas. La otra es derrama tu corazón delante de Dios. Esa intimidad, ¿no? Que mencionabas. Sí, yo creo que esa es otra cosa. Salmo 62 es ese salmo donde David nos expresa eso. Dile todo al Señor. O sea, dile todo al Señor, no te detengas de que, ay, ¿cómo le voy a decir esto a Cristo? ¿Cómo le voy a expresar esto al Señor? Porque el Señor lo oye. O sea, el Señor lo oye y a las 2-3 semanas el Señor te da la respuesta de esa palabra que platicaste con Él. O sea, es una relación viva la que tenemos con Cristo y no te detengas de ir al Señor y decirle todo, ¿no? Decirle todo y decirle, me está pasando esto, Señor, no sé qué hacer, me dijo esto, me dijo lo otro, ¿qué hago, no? Claro. Y eso era lo que David hacía, iba al Señor y lo hacía. Entonces, como joven, esas dos cosas de alguna manera a mí me han ayudado. Y la otra es persevera, aunque no entiendas, aunque no comprendas el propósito final de Dios en esto, va a venir. O sea, el Señor se va a manifestar a tu vida y después de la prueba o en medio de la prueba te va a decir, por esto te permití pasar esto, por esto, porque necesitabas esto, ¿no? Entonces, esa es la lección del sufrimiento, ¿no? Y de alguna manera el Señor, como Job, ¿no? En algunas ocasiones se deleita en agarrar a sus discípulos, a sus creyentes, a sus hijos y ponerlos como ejemplo, ponerlos en medio de sus comunidades, porque sabe lo que van a hacer, sabe lo que van a vivir, sabe cómo van a decidir. Y no nos debe de extrañar que el Señor nos use así. A veces el sufrimiento también es para eso. Es, Señor, aquí estoy, como nuestros hermanos Yolanda y Raimundo, que el Señor los ha usado grandemente en sus sufrimientos para decir, mírenlos a ellos. Ya ven, claro, dense cuenta, ¿no? Mírenlos a ellos y cómo me glorifico por su fe, cómo me glorifico por su amor por mí, por su paciencia en las formas en las que ellos los expresan, ¿no? Cosas así son las que Dios puede utilizarte. Persevera, no decaigas. Dice Santiago que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas, ¿no? Entonces, esas son 3 cosas que pudiéramos recomendar a los chavos. Estudiar, aunque muchas veces no veamos el por qué, ¿no? Un estudio constante creo que es bueno a la hora, en las mañanas, en las noches, tener también esa, pues quizás estamos en febrero y todavía puede ser válido lo de los propósitos, ¿no? Entonces, pues ponerse propósito, eso, estudiar, quizás leer la Biblia en un año puede ser buena, pero decir, híjoles, un año a este libro o un mes a este libro, creo que eso es algo muy bueno. Estudia, eso es lo que decías, una relación íntima, ¿no? Al final de cuentas, pues el Señor sabe todo, nos está viendo ahorita, sabe todo de nosotros, hasta lo más íntimo, y muchas veces se nos olvida eso, ¿no? Muchas veces decimos, híjoles, ¿qué va a pensar Dios? Pues, híjoles, hasta sabe dice el rey, decía David, que él sabe hasta los pensamientos más profundos. O sea, esas cosas que a veces decimos, no me acordaba. Bueno, eso también lo sabe el Señor, siempre lo tiene presente. Entonces, creo que no está de más
abrirnos, porque el Señor ya lo sabe al final de cuentas, pero que Él vea esa disposición también de nosotros, creo que trae beneficios. Y la última de que es perseverar, ¿verdad? Aunque la situación esté complicada, saber que, como lo mencionabas, el Señor llega en el momento preciso, sí, ¿no? O sea, aunque muchas veces no lo veamos, el Señor está ahí. Y creo que pues son muy buenos puntos estos 3 con los que estamos cerrando. Tenerlos presentes, claro, guardarlos y aferrarlos en nuestro corazón para que, como lo comentábamos, estamos chavos ahorita. Ojalá, antes yo no entendía esto, que decían, creo que Daniel Klingan una vez, nuestro hermano Daniel Klingan compartió una vez ahí un domingo en la iglesia de que, híjoles, yo ya quisiera estar con el Señor, ¿verdad? O algo así, y a mí se me hizo un tanto extraño el que dijera eso porque, híjoles, me falta bastante por vivir, pero ahorita que estoy un poco más grande y vemos toda la situación, decimos, híjoles, de verdad que ojalá no falte mucho, sí, para que el Señor venga. Sin embargo, pues el tiempo que nos quede, con esta incertidumbre que comentábamos en la comida, ¿no? De que cada vez vemos estas señales, sí, puede ser realmente esa señal que nos esté diciendo, hey, cuidado, pónganse, claro, atentos, pues perseverar en todo eso. Y todo esto lo digo porque muchas veces podemos pensar que tenemos una vida muy larga, ¿no? Yo puedo decir, híjoles, ¿qué voy a hacer a mis 40, a mis 50? Pero realmente, mi mismo Santiago dice que la vida es como, pues, la niebla, ¿no? Un día está y en la mañana puede estar, pero en la tarde no. Entonces creo que son grandes consejos. Fueron un muy buen tiempo de plática, de conversación, Pepe. Te agradezco bastante, de verdad que me puso a pensar mucho. Ojalá que para las personas que hayan llegado hasta este punto de la transmisión, del podcast, pues también reflexionen. Y pues te agradezco, de verdad, gracias a Dios primeramente por este tiempo y gracias por compartirnos esto. A ti, Cheque, de verdad que es un privilegio para mí estar aquí contigo y gracias a nuestro productor también. Detrás de cámaras, nuestro querido Absa. Y muchas gracias por invitarme, de verdad que vuelvo a repetir, el usar podcast, si tú te estás preguntando ¿cuándo voy a empezar mi podcast? Aviéntate. Es el momento. Si eres creyente y tienes tu fe en el Señor, hay mucho que compartir, hay mucho que hablar y esta es una herramienta muy buena y me da mucho gusto que Cheque le esté dando fuerte. No, hombre, Pepe. Muchas gracias, Cheque. Gracias. ¿Va a haber podcast o no para compartir hoy? Sí, gracias. ¿Sí? Yo espero lo antes posible ya empezarlo, continuar con la primera carta de Pedro, nos quedamos ahí en el capítulo 2. Y estoy pensando modificar algunas cosas, algunas secciones un poquito más cortas, pero ahorita estamos dando contenido un poquito escrito en Instagram, okay. Bueno, Instagram y Facebook, es donde estamos dando unos comentarios acerca de Colosenses, pero sí, el podcast vuelve pronto. Para compartir hoy se llama, ¿verdad? Sí, para compartir hoy, ahí Cheque, dejan las redes sociales. Van a estar apareciendo en pantalla o también en la descripción, que creo que si a alguien le interesa saber un poquito más de esto, pues puede contactar a Pepe y de ahí pues ponerse en contacto contigo vía mensaje o algo que creo que es muy bueno. Sí, muchas gracias, Cheque. Estamos aquí, de verdad que es un gusto estar aquí contigo. Gracias por invitarme. Como te lo dije, no sé si te lo dije cuando ya estábamos grabando, ¿no? Pero este es un espacio para compartir. Si un día tienes otra necesidad de compartir algo, de verdad nada más dime, Cheque, quiero grabar sobre esto. Aunque sea como lo comentamos, 10, 15, 20 minutos, lo que sea, 1 hora, 2 horas. Uh-huh. Estamos aquí abiertos, no pienses que necesitas ser invitado para venir, Pepe. Pero de verdad te agradezco mucho el que hayas venido. Y cuando quieras volver también está aquí abierto la casa y los micrófonos. Muchas ¿sí? Gracias. Pues, y en otra chance yo te invito al mío para que ya vi, nunca me han invitado, fíjate, no sé qué es ser invitado a un podcast. Ya te invitaré, ya te invité. Ya dijo, ya tenemos aquí la invitación. Eso. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta este punto, de verdad que es un verdadero gusto que ustedes tomen de su tiempo, de su valioso tiempo, pues estar aquí escuchándonos o viéndonos. Entonces, pues muchas gracias, Pepe, y un saludo a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Dios les bendiga. Hasta luego.